Buenas tardes a todos. He tenido un inconveniente. Hoy es 5 de agosto. Por orden presidencial se está ejecutando hoy la conmemoración del Día del Ejército. Teníamos programada la banda del batallón Guardia Presidencial que viene en camino. Entonces, para no demorar, vamos a dar inicio a la sesión y entonaremos el himno nacional. Señor presidente, con esta advertencia podríamos iniciar la sesión. Le agradezco verificar el quórum para la sesión. Señor presidente, hay quórum suficiente para deliberar. Advierto a los señores académicos que este es un programa de sesión solemne, estatutaria, y por lo tanto no habrá ningún tipo de intervención. Esta es la sesión solemne para conmemorar el 195 aniversario del triunfo de la batalla del campo de Boyacá el 7 de agosto de 1819, con el siguiente programa: Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, saludo del presidente de la Academia, doctor Juan Camilo Rodríguez Gómez. Tercero, informe de labores del periodo octubre de 2013 a julio de 2014 por el secretario académico Luis Horacio López Domínguez. Cuarto, lectura del acta del jurado del concurso de ensayo estudiantil. Quinto, discurso de orden a cargo del académico Daniel Gutiérrez Ardila sobre el tema las estaciones navales francesas en América en tiempo de la restauración, marcha final. Leído en orden del día, señor presidente. En consideración de la Academia, la propuesta de orden del día leído queda aprobado. Le solicito ponerse de pie. Vamos a entonar el himno nacional de la República de Colombia. Aleluya.
Esta sesión, la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Historia, el señor presidente del Colegio Máximo de las Academias, doctor Jaime Posada. Damos un saludo a los señores presidentes y miembros de las Academias de Geografía, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, su eminencia, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, al director del Archivo General de la Nación, Carlos Alberto Zapata, a las primeras damas de la Nación, a los señores oficiales de las Fuerzas Armadas, cadetes de la Escuela General Santander, a los señores y señoras académicas de la Academia Colombiana de Historia, a los estudiantes, profesores, rectores y a los demás invitados especiales. El segundo punto, saludo del presidente de la Academia, doctor Juan Camilo Rodríguez. Señor presidente del Colegio Máximo de Academias y presidente de la Academia Colombiana de la Lengua, doctor Jaime Posada, señores embajadores, su excelencia Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, señores presidentes de la Academia Nacional de Medicina, doctor Juan Mendoza Vega, de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, doctor Enrique Forero, de la Academia de Ciencias Geográficas, Sociedad Colombiana de Geografía, doctor Eufrasio Bernal Buffon, doctor Carlos Alberto Zapata, director del Archivo General de la Nación, doctor Javier Guerrero Barón, presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, señores oficiales y cadetes de la Escuela de Policía General Santander, señores oficiales de las Fuerzas Armadas, señores miembros de la Academia Colombiana de Historia, doctor Daniel Gutiérrez Ardila, miembro de la Academia y orador de la sesión de hoy, a quien agradezco, señores policías bachilleres, señores rectores de los colegios, profesores, estudiantes, apreciados asistentes. Se celebra hoy la primera sesión solemne de la Academia Colombiana de Historia dedicada a la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Se trata de un cambio que se introdujo en los nuevos estatutos de la Academia, aprobados hacia el final del año pasado. Cuando sometí a la reflexión del Pleno de la Academia la propuesta de modificar la fecha de nuestra sesión solemne, que tradicionalmente se celebró para conmemorar el 12 de octubre, se produjo un debate valioso y de gran fuerza simbólica, asociado además con el sentido de nacionalidad y más aún la formación de ciudadanía. 4 fechas se discutieron en torno a la que debería ser la vinculada con el día solemne de la corporación: el 9 de mayo, la de su fundación, el 12 de octubre, el 20 de julio y el 7 de agosto. Bastante podría decirse sobre el componente histórico de cada una y el sentido que tendría para afianzarse como punto de referencia esencial para la Academia y para nuestra historia. El referente simbólico escogido marcó, además, el propósito de renovación de la Academia, la necesidad de vincularse orgánicamente con la historiografía del siglo XXI, el compromiso de enviar un mensaje de apertura para las nuevas generaciones de historiadores que cada vez más se aproximan a la Academia y para los interesados en la historia de Colombia en una perspectiva acorde con los postulados del rigor investigativo. Así que iniciamos ahora un nuevo ciclo, vinculado con el 7 de agosto, con el triunfo en la batalla de Boyacá y el desencadenamiento que pronto llevaría a la creación de la República de Colombia, periodo fundacional de la nacionalidad y de nuestra historiografía. Llevado esto al tiempo presente, que es lo importante, este 7 de agosto que conmemoramos se entiende además como un llamado de atención hacia el año 2019, a las conmemoraciones bicentenarias de las que tan solo nos separan 5 años. El bicentenario conmemorado en el año 2010 poco le dejó al país. Más allá de excelentes investigaciones un tanto aisladas, nada más. Un balance comparado de las realizaciones en buena parte de las naciones hispanoamericanas muestra un escenario diferente, lleno en muchos casos de ejecuciones materializadas en un amplio espectro que va desde becas, publicaciones, financiación de investigaciones, programas educativos, hasta obras de infraestructura. Qué bueno fuera que desde ya el Estado colombiano y la empresa privada
orientaran su mirada hacia el año 2019. La Academia Colombiana de Historia lo está haciendo. Esta fecha que conmemoramos hoy no es una mirada vacía 195 años atrás, sino una perspectiva que aborda varios sentidos. Por supuesto, la de la observación renovada y crítica del pasado a la que invitamos, pero también la del sentido de la conmemoración y su oportunidad. Es pertinente preguntar, antes de que sea tarde como pasó en el 2010, ¿qué y cómo se va a celebrar en el 2019? Y además, reflexionar sobre el aporte de la historia en los posibles escenarios de construcción de paz y de cultura democrática para Colombia, que son el desafío inmediato de todos los colombianos. Con la Asociación Colombiana de Historiadores, la Academia ha venido sosteniendo una serie de reuniones para reflexionar sobre este asunto, y de ellas se han desprendido diversas iniciativas que se están llevando al más alto nivel, al Departamento Nacional de Planeación y a la Presidencia de la República, en busca de la consolidación de un COMPES, una política pública que le asigne compromiso y recursos duraderos a las conmemoraciones bicentenarias en campos como la educación, la investigación histórica y la cultura. El Ministerio de Educación Nacional nos ha colaborado por varios lustros para adelantar nuestras tareas. Acto seguido, premiaremos a los ganadores del concurso de historia para estudiantes de bachillerato que hicimos con patrocinio de ese ministerio. La semana pasada, los miembros del jurado escuchamos las exposiciones que hicieron los 10 trabajos finalistas y nos emocionamos, lo digo con franqueza, por la calidad de estos jóvenes que por iniciativa propia investigaron sobre un acontecimiento muy significativo de nuestra historia, la campaña admirable, la participación de los neogranadinos en la independencia de Venezuela. Por supuesto, en sus estudios de colegio nos dijeron jamás habían tratado ese tema y peor aún, fueron unánimes al informarnos sobre las deficiencias de su formación histórica. Sus inquietudes personales, su vocación individual, su esfuerzo autónomo los ha llevado a profundizar en nuestra historia, pero desafortunadamente son casos aislados, eso sí, emblemáticos y muestra de lo que podríamos hacer en materia de educación histórica en un país que desde el año de 1982 suprimió la cátedra de historia en su formación secundaria. La Academia ha llamado la atención sobre esto de manera reiterada. Ojalá los esfuerzos iniciados en la coyuntura bicentenaria hacia el 2019 perduren. La Academia Colombiana de Historia debe acercarse a los jóvenes, a los estudiantes de historia. Vamos a iniciar la promoción de un gran concurso para estudiantes universitarios y para premiar trabajos de investigación histórica. En el próximo mes de octubre, la Academia asistirá por primera vez al Congreso Nacional de Estudiantes de Historia que se realizará en Medellín bajo el auspicio de la Universidad de Antioquia. Y en este mes participaremos y en parte seremos organizadores del evento en el Congreso Internacional sobre los 100 años de la Primera Guerra Mundial organizado por la Universidad Nacional de Colombia. Eran estos escenarios en los que existía una miopía mutua. Escucharemos ahora al secretario académico, doctor Luis Horacio López, presentando el informe de actividades de agosto de 2013 a agosto de 2014. Hace unos días, con él y la doctora María Clara Guillén de Iriarte, miembro de número y tesorera de la Academia, trabajamos sobre la estructura del documento. En ese repaso de tareas encontramos que son muchísimos los frentes de trabajo y es extenso el inventario de actividades. De manera que le solicité al secretario sintetizar e incluso dejar por fuera de esta presentación una serie de detalles para darle más tiempo a la excelente conferencia del académico Daniel Gutiérrez Ardila que también tendremos hoy. En todo caso, quiero, eso sí, enfatizar en los siguientes aspectos del informe. Publicaciones. En el último año la Academia publicó 2 tesis doctorales, entre otras. La realizada por la doctora Brenda Escobar en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y la de la doctora Victoria Peralta en la New School for Social Research de Nueva York. La primera dirigida por el profesor Thomas Fischer y la segunda por el profesor Charles Tilly con el apoyo de la Universidad de Columbia.
Vienen ahora, muy pronto, otra tesis doctoral realizada en la Universidad del Rosario y tres de maestría, una de la Universidad de Buenos Aires, otra de la Universidad Nacional de Colombia y otra de la Universidad Externado de Colombia. 2 de ellas las publicaremos en coedición con las respectivas universidades. Nos honra que los autores hubieran confiado en el sello editorial de la Academia para sus investigaciones. El Boletín de Historia y Antigüedades comenzó su volumen 101 con el número 858, que está por aparecer. Como nunca en su historia, los artículos del boletín son ahora evaluados por pares externos, nacionales e internacionales, que garantizan la calidad de su contenido. Los autores agradecen los comentarios y sugerencias en ese fructífero y sano intercambio. En lo editorial, además, lo estamos renovando para que quede a tono con las publicaciones periódicas académicas de esa naturaleza. En el año 1996, la Academia trasladó al Archivo General de la Nación uno de sus mayores patrimonios, su archivo histórico, en el que, entre otros, se encuentran los fondos Rafael Uribe, Pedro Alcántara Herrán, José Vicente Concha, Aquileo Parra y muchos más. Ese importantísimo archivo, que fue tan consultado mientras permaneció en esta casa, lleva cerca de 20 años de poco uso, a pesar de fuente valiosísima de nuestra historia. Pues bien, emprendimos la tarea de completar su digitalización y su organización al punto que muy pronto será posible utilizarlo por Internet. Se trata de cerca de 1,5 millones de imágenes de los diferentes folios de sus documentos que estarán para consulta libre e inmediata por los investigadores. Otro patrimonio inmenso de la Academia es su biblioteca y particularmente su colección de misceláneas del siglo XIX. En esto también nos modernizamos. La biblioteca ya puede ser consultada en la página de Internet de la Academia con una nueva plataforma y base de datos que facilita su acceso. En cuanto a los folletos del siglo XIX, un buen número de los cuales no está en la Biblioteca Nacional ni en la Biblioteca Luis Ángel Arango, también los estamos digitalizando para así, además de preservarlos, divulgar también su acceso por Internet. Muchos ya están disponibles. Algo similar en materia de digitalización para la consulta y preservación estamos haciendo con las actas de la Academia desde el año 1902, así como con su archivo administrativo. Este tipo de labores visibiliza a la Academia y responde además a nuestra responsabilidad estatutaria. Adicionalmente, iniciamos un plan de adquisición de libros para la biblioteca. Desde hace 2 décadas, la Academia no compraba ni un solo título de lo que se publica en materia de historia y ciencias sociales en Colombia, por parte de nuestras editoriales. Así que estamos en la tarea de actualizar la biblioteca. En cuanto al patrimonio físico y financiero, la Academia no puede tener descuidos. Se acondicionó la casa contigua a la Academia, donde funcionó el Instituto Superior de Historia de Colombia, y ahora está arrendada a la Escuela de Artes y Oficios de la Fundación Santo Domingo, que además la dispuso de muy buena forma. Con dificultad, tratando de asignar los recursos de la mejor manera posible, se han venido haciendo reparaciones y mantenimiento en esta casa. Le conservamos su dignidad con nuestros escasos capitales. Además, se está instalando un moderno sistema de monitoreo y vigilancia para proteger nuestras colecciones pictóricas, arqueológicas, bibliográficas, que no han estado exentas de embates. De igual forma, se ha procedido en los asuntos financieros y administrativos con un manejo impecable, transparente, cuidadoso y austero, en el que la prioridad es el compromiso institucional de la Academia. Como les dije, es largo y fructífero el inventario. Destaco la participación de los académicos en diferentes juntas de diverso orden, entre otras los Consejos Nacionales de Patrimonio, de Cultura, la Junta Directiva del Archivo General de la Nación. Por encima de todo, subrayo la participación de los miembros e invitados en las sesiones a lo largo del año académico. Su presencia y cooperación son vitales. Ustedes son la vida de la Academia. Ustedes son la Academia, el centro de nuestros debates, investigaciones, iniciativas, publicaciones. La mesa directiva, con su trabajo en equipo, ha sido soporte esencial de lo que se está haciendo, así como lo son también
los funcionarios de la corporación, desde quienes llevan pocas semanas trabajando hasta quienes han permanecido por más de 40 años en nuestra querida academia. Les reitero la gratitud personal e institucional por su presencia. La mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia tiene muy claro su compromiso y el hecho de que la corporación se encuentra en un momento decisivo. La academia debe continuar embarcada en el ritmo de los tiempos, en el de la disciplina histórica insertada en las ciencias sociales, valorando su pasado y los aportes de una institución de 112 años en los que afortunadamente hemos contado con el buen ejemplo de aquellos grandes a los que nos debemos. Tercero, informe de labores del periodo de octubre de 2013 a julio de 2014. Secretario doctor Luis Horacio. Señores de la mesa directiva, señores presidentes de las academias, señores oficiales, señores cadetes, señores estudiantes. Hoy tenemos mayoritariamente jóvenes en proceso de formación. Al secretario le corresponde en el programa la lectura más aburrida para los de afuera y para los de dentro la rutina de los hechos conocidos durante el año. Voy a tratar entonces de dirigirme más al auditorio que a mis colegas que tendrán la oportunidad de leer, releer, comentar y criticar la versión que el secretario hace extensa para el boletín de historia y antigüedades en una tradición de hace 112 años. Estamos en una casa, al comienzo me preguntó alguien que había consultado en Facebook y que si esta casa era colonial y que si había sido prisión de Tomás Cipriano de Mosquera. Esta casa es una casa republicana construida en el huerto del claustro de la Concepción, vecino nuestro, y comenzó a construirse en 1834. Se conoce como la Casa de las Secretarías porque aquí funcionó la Cancillería, funcionó la Secretaría de Marina y Guerra, la Secretaría de Justicia, la Imprenta Nacional, y dice la tradición que aquí en este escenario el doctor Eduardo Santos tuvo su graduación y la academia en esta tarde conmemora los 40 años de su fallecimiento. O sea que esta casa es una casa republicana que inclusive fue Imprenta Nacional y sí, efectivamente hubo una noche en que este salón fue templo masónico para ascender al general Tomás Cipriano de Mosquera al grado 34 como gran protector de las logias de Colombia y de la logia de Ambalena. De manera que quiero dejarles esa aclaración de en dónde estamos situados. Es deber estatutario anual del secretario académico que en la sesión solemne trace en línea gruesa lo que se ha logrado, los resultados de la gestión de la academia, la mesa directiva, las comisiones de trabajo y su proyección temática como organismo cultural de carácter privado, que por leyes de 1909 y 1959 es órgano asesor del gobierno nacional. Sesiones de lecturas quincenales, órgano asesor de estudio desde temas diversos que se desarrollan en comisiones ad hoc, en comisiones temporales. Es una academia compuesta por 40 miembros de número, siguiendo la tradición de la Academia Francesa, y con una composición heterogénea de juristas, militares, sacerdotes, arquitectos, humanistas, antropólogos, arqueólogos y 100 académicos correspondientes a
hecho mención el señor presidente del cambio que se ha dado en los estatutos, que prácticamente estamos estrenando en 2 dimensiones. En esta primera sesión, durante 112 años, se hizo en homenaje al descubrimiento de América, y esta vez entra como Academia Colombiana de Historia a conmemorar las efemérides de la independencia política de Colombia y la fundación de la nacionalidad. Se interrogarán los presentes, al igual que yo, qué sentido tiene este ejercicio enumerativo, complemento de las actas más allá de la tradición institucional. Es como una crónica de un año de lo que sucedió, de lo que se planeó, se realizó, se conmemoró, la visión del pasado y el presente. Enumerar qué se ha hecho, cómo se gastaron los recursos y qué puede mostrar como resultado la mesa directiva de un año académico. Los productos tangibles, el boletín, que sale 2 veces al año, las ediciones a las que ya hizo mención el señor presidente, de manera que trataré de hacer una lectura selectiva de la versión que traía para leer y no cansar y llover sobre mojado. Siempre con una perspectiva, como diría Vilar, de pensar históricamente y dinamizar la vida institucional. Recuerdo un curso en el Museo de México al que asistí del escritor Carlos Fuentes sobre la historia de la novelística latinoamericana. Una frase: el pasado está escrito en la memoria y el futuro está presente en el deseo. Voy a aplicar esta perspectiva empezando por la vida académica y concluyendo por las 3 grandes líneas de las que ya habló el señor presidente. Debo hacer un reconocimiento del trabajo largo, laborioso, individual y colectivo de académicos de esta academia, y que han recibido una exaltación, distinguidos como académicos honorarios de nuestra academia. El doctor Gonzalo Correal Urrego, en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, experto en arqueología, derecho indiano e historia. Y el doctor Rafael Otero Ruiz, por los aportes a las investigaciones médicas. Fueron distinguidos como miembros honorarios también el vicepresidente el anterior vicepresidente de la Academia, el doctor Antonio Casa, el señor presidente de la Academia de esta corporación, como miembro honorario de la Academia Colombiana de Historia y Ingeniería, y la Academia Colombiana de Historia concedió en forma póstuma la membresía de académico honorario al expresidente Santiago Díaz Piedrahita. El último de los honorarios había sido el expresidente Alfonso López. Ya hizo mención el presidente de la nueva orientación de los estatutos después de un largo proceso normativo de la academia, y en 2 reformas en el siglo XX, una en el año 2006 y otra reciente. En segundo término, se ampliaron, fuera del cambio de la fecha de sesión solemne, las categorías de académicos honorarios. Se creó una nueva eméritos, se amplió el número de correspondientes nacionales de las academias filiales de la Asociación Iberoamericana de Academias de Historia. Se redefinieron los requisitos de ingreso y promoción, hoy en revisión por los académicos con miras a su funcionalidad. Como toda entidad humana, su ciclo de vida se debate entre la vejez y la juventud. Nos han antecedido 217 académicos de número, pasamos del millar de correspondientes al siglo. En los nuevos estatutos hay un incremento nacional de correspondientes de 100 a 130, con el ánimo de darle cabida a nuevas generaciones de historiadores. Le ha correspondido a esta administración de mesa directiva 2011-2016 adentrarse en un proceso difícil y complejo de reordenamiento de sus procesos financieros, contables, de ingresos y de la recuperación de sus activos, que involucran acciones de auditaje, investigación penal, reclamación y acciones judiciales que son conocidas por los académicos. La restauración del medio de control de registro de información tributaria y en los nuevos estatutos la responsabilidad
del presidente y la tesorera de la mesa directiva, con captación de nuevos ingresos y rentas propias, el arrendamiento de los inmuebles y la recuperación de otros, el avance en el saneamiento financiero, el manejo del gasto, la recuperación de los inmuebles y los recursos a los que ya hizo mención el presidente en la conservación y restauración de la sede y en el lucimiento, la restauración de su mobiliario, la dotación de equipos para la conservación de sus colecciones bibliográficas, dada la alta humedad de esta sede, de sus humidificadores, la adquisición de nuevos equipos de sonido y grabación digital, la adecuación de espacios, intervención de la renovación de su equipamiento de cómputo, con miras a organizar los archivos digitales de gestión documental, carga de la Secretaría Académica y la aplicación de las decisiones de la corporación que han producido cambios en la auditoría externa sucesivos en la contaduría y adquisición de aplicativos contables y recuperación de la memoria y los archivos de contabilidad. Esta es una academia que se debate entre el pasado y el presente y avisora el futuro, y hay una incorporación a los soportes digitales de las tecnologías de la información y las comunicaciones a las que ya hizo someramente alusiones el señor presidente. En lo patrimonial, la academia tiene su documentación archivística y en sus colecciones bibliográficas y hemerográficas sin duda su mayor valor histórico. Archivos tomados en su devenir cotidiano de las directivas, en sus archivos de gestión administrativa, actas de sucesiones de 111 años de elaborar quincenalmente en sesiones ordinarias, las colecciones de prensa regional, fondos bibliográficos. A toda esta colección de ejemplares únicos y colecciones de archivos familiares y de prohombres, el saldo del archivo Santander vendido por un académico de la dictadura de Juan Vicente Gómez, porque la academia en su edición Águila Negra a comienzos del siglo ya lo había publicado y consideraban que los originales carecían de valor. Colecciones de documentos de los archivos privados de Pastor Ospina, hermano del expresidente Ospina, del general Tomás Cipriano de Mosquera, del general Herrán, del general Uribe, de Aquileo Pardo. El ordenamiento de la biblioteca fue iniciado en su primer presidente en el siglo XXI, con el apoyo de la Biblioteca Nacional, organizando una base de datos transferida de los catálogos de esa biblioteca con un sistema operativo que para hoy es arcaico, en inicis de UNESCO. Este año se ha transferido a una plataforma PMB y se han renovado los equipos de cómputo y adecuado los catálogos. Es una invitación que le hago a los señores académicos y a los señores asistentes a esta ceremonia para que consulten la página de la academia, donde está un catálogo no solamente de sus colecciones bibliográficas, sino ya ediciones digitalizadas de una gran colección de lo que llaman los bibliotecólogos literatura de cordel, aquellos pequeños folletos que los académicos durante 100 años recogieron, reunieron y donaron o vendieron a la academia. Este año tenemos entonces, quiero agradecer aquí a los decanos de la Escuela de Bibliotecología y de Información de la Universidad Javeriana. Tenemos un grupo de consulta de pasantías de estudiantes que vienen adentrándose en esa sistematización de parte de la colección bibliográfica y de los archivos que nos donó la familia del expresidente, el arqueólogo, educador y hombre universal Luis Duque Pombo. Una de las joyas bibliográficas es la sala Julio Pombo, con colección de libros publicados antes de 1900 en primeras ediciones, las colecciones completas de Jules de Mont y una colección de peleterías de los siglos XIX y XX, para que los usuarios tengan ya un acceso directo y no tengan la tentación de repeler o mutilar las colecciones cuando están en consulta inicial. Se ha hecho con el coordinador de bibliotecas, el doctor Roger Pita, un trabajo con una guía institucional para la biblioteca con los fondos de Otero da Costa, Saldúa, Julio Pombo y la donación de los académicos y el canje, con el propósito de tener un apoyo para una divulgación y promoción de nuestros recursos bibliográficos, tanto presenciales a través de un programa de promoción que tenemos con las universidades y los estudiantes de historia, así como con las academias filiales y el sistema distrital de biblioteca.
Tiene la academia corresponsalías con varias de las academias de historias nacionales, y este año fueron designados como correspondientes varios de los académicos de la Academia de Historia de España, y a su vez la academia le concedió la membresía a un grupo de académicos del Instituto de Geografía e Historia de Brasil, una de las academias más antiguas de este continente. No voy a hacer referencia entonces puntual a lo que ha sido el trabajo de las comisiones, ni tampoco de lo que han sido las sesiones y demás. Espero que puedan ustedes revisarlo en el próximo boletín de Historia de Antigüedades de esta academia. Hará uso de la palabra en el ritual discurso de orden el académico Daniel Gutiérrez Ardila, correspondiente de 2011, docente e investigador del Centro de Estudios de Historia de la Universidad Externado de Colombia, con formación de historiador en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, magíster de la Universidad de Bourgogne, doctor de Historia en la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne, 2013, becario postdoctoral del programa Research en París, de la Mairie de París, y experto en procesos de independencia e información de República. Ya he anunciado. Quiero, por último, hacer una reflexión final dirigida especialmente al grupo de estudiantes que nos acompañan y que fueron finalistas del concurso al que hizo mención el presidente. Una reflexión final inspirada en un pedagogo de la enseñanza de las disciplinas históricas que cuestiona el sentido del pensar tradicional de la historia. Del mismo modo que una persona privada de memoria, con una amnesia neuronal vaga, desorientada y perdida, sin saber de dónde viene y a dónde se dirige. Una nación a la que se le niega una concepción de su pasado será impotente para enfrentarse a su presente y de trazar horizontes temporales a un futuro mejor. Estamos en este momento en la coyuntura entre el pasado y el futuro. Usar lo aprendido para entender de algún modo el mundo en que vivimos, fruto, como lo comentó el presidente, de unas reflexiones y de ese contar una historia que paradójicamente no se nutrió en sus investigaciones de las fuentes bibliográficas colombianas, porque poco de ese proceso de la primera arremetida de Bolívar, después de haber caído la Primera y la Segunda República en Venezuela, se traslada en forma triunfante en la campaña libertadora de Venezuela con el Ejército de la Unión, con soldados bogotanos, tuncanos, socorranos, ocañeros, cartageneros y de Riguacho. Algunos de ellos formaron parte del Panteón de Venezuela y es uno de los pocos y tal vez el más de los reconocimientos que hace el pueblo hermano de Venezuela. De manera que yo quiero felicitar a los participantes en este concurso, y la academia hace un primer ensayo para ese sector estudiantil de educación media de 9 a 11 grados, enseñándoles a aprender a crear una memoria histórica con autonomía crítica, como ustedes lo manifestaron, fueron reiterativos en decir, no queríamos hacer lo mismo, queríamos sorprender a la academia con nuestros libros. De manera que yo quiero felicitarlos y a continuación, en el tercer punto, en el orden del programa, leer el acta del concurso para estudiantes de 9 a 11 grados de colegios de educación media organizado por la Academia Colombiana de Historia con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional. Por su venga, señor presidente. Sí, adelante, señor secretario. La Academia Colombiana de Historia organizó un concurso de ensayo histórico para los estudiantes de colegios de Bogotá, tanto públicos como privados, con el fin de incentivar el estudio y conocimiento de la historia de Colombia. Los estudiantes debían enviar un texto analítico sobre el tema, la participación de los granadinos en la independencia.
Participación de los granadinos en la independencia de Venezuela, campaña admirable de 1813. El texto debía ser inédito y de exclusiva redacción del estudiante con una extensión mínima de 10 páginas y máximo de 20. Los textos se debían entregar en la sede de la academia y enviarse por correo certificado y no se permitía el envío de textos por medios de correos electrónicos. El concurso se abrió el día 20 de noviembre y se cerró el 30 de mayo de 2014. Después de la fecha de cierre no se recibió ningún trabajo. Participantes. La academia envió la invitación del concurso a 161 colegios, 31 colegios distritales oficiales y 130 colegios privados. Se recibió la inscripción de 44 estudiantes al concurso y finalmente se recibieron 36 ensayos. Los jurados que leyeron los trabajos de los estudiantes y escucharon la sustentación fueron Juan Camilo Rodríguez Gómez, presidente de la Academia; María Clara Guillén Viriarte, tesorera; Luis Horacio López Domínguez, secretario; Roger Pita Pico, coordinador de biblioteca y de archivos; y Cecilia Restrepo de Fuse, integrante de la Comisión de Educación. Los ensayos fueron recibidos por la coordinadora administrativa de la Academia, María Claudia Pereira, quien mantuvo junta la identidad de los estudiantes, el grado que estaban cursando y el colegio. El jurado recibió los trabajos solo con la numeración, trabajo número 1, 2, hasta el trabajo número 36. Luego de la lectura de los 36 ensayos, se seleccionaron 10 finalistas que pasaron a sustentación oral y los estudiantes fueron citados para el día 31 de julio en la sede de la academia. Los trabajos seleccionados por el jurado fueron: trabajo 14, devenir histórico y aporte de personajes neogranadinos a la campaña admirable de 1803. Trabajo 12, creando puentes en busca de libertad. Trabajo 11, la participación de los granadinos en la independencia de Venezuela, campaña admirable de 1803. Trabajo 9, la participación de los granadinos en la independencia de Venezuela, campaña admirable. Trabajo 10, la participación de los granadinos en la independencia de Venezuela. Trabajo 30, la campaña admirable de Colombia para Venezuela. Trabajo 35. ¿Qué importancia tuvo la participación de los granadinos en la campaña admirable que conllevó a la independencia de Venezuela? Trabajo 17. Importancia de la intervención neogranadina en la independencia de Venezuela. Trabajo 33. Venezuela, nación propia, independencia ajena. Trabajo 29. La campaña admirable de Colombia para Venezuela. Después de escuchar las sustentaciones, los jurados deliberaron sobre los trabajos de la sustentación y de manera unánime decidieron otorgar los siguientes premios. Voy a solicitar a los estudiantes que están aquí presentes que se acerquen, voy a hacer entrega de los finalistas. 7 finalistas. Santiago Espinosa González. María Alejandra Medina. Mariana Cardona Medina. María Fernanda Huérfano Moreno. Tomás José García Pérez. Laura Juliana Triano Corredor.
Carlos Mariano Sierra Durán. De estos finalistas, los 5 mejores trabajos serán publicados en el Boletín de Historia y Antigüedades, en el número 859. Los 3 primeros premios reciben: tercer puesto un computador portátil Sony, segundo puesto un computador portátil Sony y el primer puesto un computador portátil MacBook Pro 13.3. Señor presidente, le solicito llamar a la mesa a los 3 finalistas para hacerles entrega del diploma y acreedores a los premios que acabo de decir. Muy bien, solicito por favor entonces, voy a leer el diploma que dice así: la Academia Colombiana de Historia, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, en el marco del concurso estudiantil de ensayo histórico alusivo a la participación de los granadinos en la independencia de Venezuela, campaña admirable de 1813, otorga el presente diploma a Bogotá, 5 de agosto de 2014, el presidente, el secretario. Le voy a pedir a la doctora María Clara Guillén que entregue el tercer premio. El nombre. Pablo Enrique Rodríguez Pineda, tercer premio. Le pido al doctor Jaime Posada entregar el segundo premio. Nicolás Guillermo Mejía, segundo premio. Muy bien, Nicolás. Y el primer premio para Laura Camila Montenegro Cárdenas. Muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones. Como lo dije en las palabras iniciales, de verdad fue muy emocionante para el jurado la lectura de los trabajos y especialmente luego la sesión de sustentación con estos jóvenes que con un gran entusiasmo, de manera autónoma, porque ellos, como lo dije, expresaron muy francamente que en su colegio no habían tenido la formación histórica que les hubiera permitido hacer ese tipo de trabajo y de investigación y sobre todo hacer una sustentación de la calidad que hicieron, de manera que estos jóvenes se lucieron con el trabajo y nos dejaron muchísimas enseñanzas sobre lo que deben ser nuevos concursos, sobre la forma con esta muestra representativa que tuvimos, como se está enseñando historia en la secundaria del país, y nos ayuda a fortalecer las iniciativas que junto con la Asociación Colombiana de Historiadores estamos adelantando frente al Ministerio de Educación Nacional, como ya les señalaba. De manera que le agradezco muchísimo a los jurados con quienes tuve el gusto de leer los trabajos y a todos los estudiantes que participaron. Disfruten sus computadores y sus premios. Felicitaciones. Le doy un saludo especial al doctor Fabián Zanabria, que nos acompaña también, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Muchas gracias, doctor Zanabria. Buenas noches. Antes de continuar con el punto quinto, me voy a permitir leer 2 mensajes que me han llegado. El primero de la Presidencia de la República, Secretaría Privada, Horacio López Domínguez,
Bogotá, 4 de agosto. Horacio López Domínguez, académico, secretario de Academia Colombiana de Historia, respetado doctor. Me encanta transmitir los agradecimientos sinceros del señor presidente de la República, la señora María Clemencia Rodríguez de Santos, por la gentil invitación que tuvo la amabilidad de hacerles llegar con motivo de la sesión solemne que conmemora el 195 aniversario del triunfo de la batalla del campo de Boyacá, que se llevará a cabo el día de mañana. En atención a la misma, le informamos que en este momento la agenda presidencial se está desarrollando en virtud de compromisos del gobierno previamente adquiridos y por lo tanto no les será posible acompañarlos. No obstante, me han pedido hacerles llegar a ustedes, por su conducto, a todos los organizadores del evento, los mejores deseos de éxito en el desarrollo de esta jornada. Seguros de su comprensión, recibo un cordial saludo, María Alejandra Palacio, secretaria privada. De la Presidencia del Senado de la República, Horacio López Domínguez, académico secretario, Academia Colombiana de Historia. Agradezco a usted y por su digno conducto a los demás miembros de la Academia de Historia el gentil mensaje de convocación de mi elección como presidente del Congreso de la República en la invitación a la sesión solemne de conmemoración del 195 aniversario del triunfo de la batalla de Boyacá, ceremonia a la que infortunadamente no podía acompañarlos como hubiera sido mi deseo por encontrarme para la fecha presidiendo la sesión plenaria de la Corporación del día martes. La Academia, como órgano consultivo del Gobierno Nacional, ha sido fundamental en la preservación de nuestro patrimonio cultural y ha mantenido vivo el espíritu nacionalista de nuestro pueblo. Con sentimientos de consideración y especial aprecio, José David Name Cardoso, presidente del Congreso, presidente Senado de la República. Quinto punto del programa, discurso de orden a cargo del académico Daniel Gutiérrez Ardila sobre el tema las estaciones navales francesas en América en tiempos de la Restauración. Muy bien. Los estudiantes, todos los finalistas, recibirán también, por supuesto, las publicaciones más recientes de la Academia, los computadores ya indicados para los 3 ganadores, los 3 primeros lugares, todo lo cual se les entregará al final de la sesión. Tiene la palabra ahora el académico Daniel Gutiérrez Ardila. Señoras y señores, buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo la gentil invitación del presidente de la Academia, Juan Camilo Rodríguez. No se oye. Para hablar el día de hoy en esta academia. Hoy hablaré acerca de las estaciones navales francesas en América en tiempos de la Restauración. Este trabajo hace parte de un libro que estoy preparando sobre la actitud de Francia frente a la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Si tuviera que decir en muy breves palabras cuál fue la actitud precisamente del Reino de Francia con respecto a los nuevos estados hispanoamericanos, diría que solamente con la llegada de Luis Felipe al poder tras la Revolución de Julio de 1830 fueron reconocidos estos estados por Francia. Esto quiere decir que durante el periodo capital de la Revolución y durante toda la segunda década del siglo XIX, no hubo comercio diplomático entre el reino y los nuevos estados. Con la negativa francesa a establecer relaciones diplomáticas, los comandantes de las estaciones navales de las Antillas y del Brasil jugaron un papel fundamental en estas relaciones. Ese es el tema que voy a abordar el día de hoy. En el papel de las estaciones navales francesas, voy a hacer una pequeña composición del lugar con respecto a lo que en ese momento era la disputa por los mares del mundo. Empezaré por Inglaterra, seguiré con los Estados Unidos y concluiré hablando de las estaciones navales creadas por los franceses en América. Entonces empezamos con el Reino Unido. Para 1814 el Reino Unido había consolidado su hegemonía naval, pero este era un hecho más bien reciente. De hecho, se debía a las guerras de la Revolución y del Imperio. Hay que decir que en 1796 el consulado inglés en Alejandría había cerrado sus puertas por falta de actividad y que ese mismo año el gobierno de William Pitt había optado por retirar la totalidad de los buques de guerra del Mediterráneo ante la consolidación de la alianza franco-española.
De manera que solo fue con las batallas de Abu Ghil en 1800 y Trafalgar en 1805, además con la toma de Malta en 1800, cuando comenzó a consolidarse la influencia británica en el Mediterráneo, que se convirtió desde entonces en un lago británico. Algo semejante sucedió en América. En el Caribe, durante las guerras de la Revolución Francesa, hubo un incremento sorprendente de la presencia británica. Entre 1792 y 1796, el gobierno de William Pitt envió a las Antillas más de 60.000 soldados, que vinieron a reforzar a los 6.000 que allí se encontraban. De estos, 45.000 murieron durante el periodo. En el Pacífico sucedió algo semejante, pues fue solamente con la fundación de Sydney en 1788 y con el fracaso del régimen napoleónico en dar vida a un asentamiento similar en Australia cuando se consolidó la hegemonía británica. Cabe recordar a este respecto que después de que los franceses se apoderaron de las Malvinas, que era una escala indispensable para las rutas del Cabo de Hornos, y que estas islas fueran devueltas a la corona española, recayeron casi inmediatamente en manos de la Royal Navy. La respuesta británica entonces al expansionismo napoleónico en Europa y al bloqueo continental consistió en una sostenida expansión marítima y comercial. La idea era estimular el tráfico interoceánico con el fin de acrecentar las fuerzas navales y la seguridad de los convoyes, lo que a su vez debía contribuir a aumentar los intercambios y el poderío financiero, sin el cual era indispensable toda guerra contra el imperio napoleónico. En el caso de América, es importante señalar que el 57% de las exportaciones británicas y el 31% de sus importaciones tenían como destino este continente. Eso explica que fuera tan importante para los británicos apoderarse durante la guerra de todas las posesiones francesas, holandesas y danesas. Y así, para 1811, ya habían caído en sus manos Martinica, Guadalupe, la Guayana Francesa, el Cabo de la Buena Esperanza, Malaca, Ceilán, Curazao, así como San Tomás y Santa Cruz. Muy pronto, el gabinete británico descartó la posibilidad de apoderarse de los territorios de la América Española. Sabemos que hubo un intento fallido en Buenos Aires, pero desde la llegada de Castro al Ministerio de Guerra se impuso definitivamente la idea de renunciar a la confrontación militar y de fundar la expansión en el contrabando. Para esta expansión fueron fundamentales las estaciones navales de Barbados, Jamaica y Brasil. Por eso me referiré brevemente a su creación. Esto hace parte de una nueva estrategia militar del siglo XVII que obligó a los británicos a considerar el establecimiento de bases permanentes, con el fin de disminuir la frecuencia de los viajes interoceánicos y facilitar el aprovisionamiento, la hospitalización, las tripulaciones y la reparación de los buques. En 1740 fueron establecidas sendas bases navales en Jamaica y en las islas de Barlovento y Leeward Islands, es decir, Antigua, Santa Lucía y Barbados. La presencia permanente de ambos escuadrones permitió el acoso constante del comercio y el territorio enemigos, al tiempo que garantizó una protección óptima de las islas azucareras británicas. La innovación demostró sus virtudes durante la Guerra de los 7 años, es decir, entre 1756 y 1763, y fue copiada tardíamente por Francia, que estableció una base naval en Martinica en 1784. La estación naval de Brasil, la estación naval británica en Brasil, data de 1808 y coincidió con el establecimiento de la familia real portuguesa en Brasil. Y esta base fue muy importante para vigilar el comercio británico en el Atlántico Sur y también para combatir a los norteamericanos en la guerra de 1812. Se puede concluir entonces que hasta 1823, cuando el gabinete de Londres despachó los primeros cónsules a Buenos Aires, Montevideo, Chile y Perú, los oficiales de la Royal Navy llenaron ese papel, desempeñándose además como diplomáticos y mediadores que hacían las veces de puente entre las autoridades de su país y las nuevamente creadas en Hispanoamérica, e interponían sus buenos vicios entre patriotas y realistas. Pasamos ahora a los Estados Unidos. Los Estados Unidos son también grandes ganadores de las guerras de la Revolución Industrial. Para 1792 eran aún una colonia informal. Pero gracias a las confrontaciones militares europeas, todas las posesiones europeas de América, África y Asia acudieron
a embarcaciones neutrales, que eran norteamericanas en su mayoría, para mantener sus intercambios comerciales. De igual modo, el abastecimiento de las tropas británicas que participaban en la confrontación en la península ibérica ocasionó una gran demanda de harina y provisiones que los estadounidenses se encargaron de satisfacer. ¿Cuál era el estado de la Marina norteamericana durante el periodo de las restauraciones? En 1816, el legislativo había destinado $1 millón anuales durante 6 años para la construcción de nuevos buques y particularmente 44 fragatas. No obstante, al término del periodo, el Congreso ordenó retirar la mitad de las embarcaciones en servicio y disminuir el ritmo de las construcciones navales. Hasta 1862 no existió ninguna clase de escalafón ni escuela de oficiales, porque tal establecimiento era considerado como antidemocrático. Y esto es muy importante porque los estudios de la guerra de 1812 contra Inglaterra muestran que lo que se estaba jugando también era el tipo de país que se iba a construir en los Estados Unidos. De un lado estaba la opción del comercio atlántico que defendían las colonias de la costa oriental, y del otro estaba la expansión hacia el continente, que fue finalmente la que ganó la guerra, la que se impuso con el modelo esclavista. De manera que entonces hay una disminución de la importancia de la Marina en los Estados Unidos, y aún así cabe decir que para 1821 había 2 estaciones navales en América norteamericana: el Escuadrón del Pacífico, creado en 1821 con una flota de 19 veleros, el Escuadrón del Pacífico, y al año siguiente, creado en 1822, el Escuadrón de las Antillas, que tenía 19 veleros. Finalmente, en el 26 se crearía una tercera estación naval en el Atlántico Sur. Es decir, ustedes ven que aquí se están siguiendo un poco los pasos británicos, pero la más importante de todas es la del Caribe, muchísimo más que la del Mediterráneo, que había quedado por entonces reducida a su mínima expresión, 3 embarcaciones solamente. Ahora sí entramos en materia con la Marina francesa. Francia pagó un costo altísimo por su participación en las guerras de la Revolución y del Imperio. Cuando firmó la paz en 1815, su pabellón había prácticamente desaparecido de los mares del mundo y el comercio del país había sufrido un retroceso considerable. De los 71 navíos y 41 fragatas que le quedaron después de Waterloo, la mayoría había sido construida por las urgencias de la guerra con maderas verdes y disparejas que comenzaron a fermentarse y a corromperse. En consecuencia, para el año 1817, solo quedaban en pie 31 navíos y 19 fragatas, cifra más bien modesta si se piensa que los británicos contaban con una flota de 115 buques de la primera clase y 120 de la segunda, a más de 6.000 oficiales navales y 74.000 marineros. Para colmo de males, el regreso de los Borbones al trono se tradujo por una operación indiscriminada de destrucción de las instituciones marítimas del Imperio. Aún así, se reanudó la antigua tradición de las estaciones navales permanentes en las regiones estratégicas del mundo. Se organizó entonces una en la India, otra en Levante, es decir, en Morea, en Italia y Trípoli, y una tercera en la costa de África y de Senegal. En América se creó una estación en San Pierre y Miquelón y la isla de Terranova para proteger la pesca, una segunda estación en la tierra firme y el Golfo de México, y una tercera en las costas del Brasil, que abarcaba igualmente el Río de la Plata y las costas del Pacífico, porque el presupuesto de la Marina no permitía establecer una estación independiente frente a Buenos Aires. La transformación de las fuerzas y de las presencias navales francesas comenzó con la llegada del antiguo armador de Burdeos, Pierre Barthélemy d'Albarides, barón de Portal, al Ministerio de la Marina y las Colonias en diciembre de 1818. Gracias a su gestión, el presupuesto de la cartera pasó de 45 millones de francos en 1818 a 53 en 1821 y a 60 en 1822. La idea de Portal era construir una flota modesta de 40 navíos y 50 fragatas para que Francia pudiera contrarrestar en alguna medida el asfixiante predominio británico. Eso se hizo sin prisa, conservando las nuevas embarcaciones en los astilleros el tiempo necesario para que el aire circulase a través de la tablazón y conseguir así prolongar su vida útil. La política de Portal consiguió multiplicar los buques armados, que pasaron de 103 a 189 entre 1820 y 1823. Ahora bien, con respecto a México, digamos que en estas transformaciones sufridas entre el paso del imperio a las restauraciones,
Luis XVIII se dio cuenta de la improvisación con el suceso infausto de la Medusa, pintado por Géricault en 1816. Al mando de ese barco estaba uno de aquellos oficiales de marina que habían emigrado y que habían estado por fuera del reino durante toda la revolución. Se dieron cuenta entonces de que había que cambiar el rumbo y destituir a aquellos marineros, a aquellos oficiales autonombrados que no tenían ninguna experiencia. En 1819, el barón Portal intentó aproximarse a algunos de los grandes marinos franceses de la era de las revoluciones. Uno de ellos era Albin Poussin, quien terminó por servir a Luis XVIII en contra de sus convicciones. Poussin había comenzado su carrera desde lo más bajo, peleando con valentía en Flandes, en Noruega, en Saint-Domingue y en Irlanda. Se había distinguido además en navegaciones por el Océano Índico y el Mar Rojo, hasta ser presentado al emperador. En las entrevistas entre el barón de Portal y Poussin se habló sobre todo de América del Sur, del papel que jugaba Simón Bolívar en la contienda, de las ventajas que sacaba Inglaterra en razón de las múltiples relaciones que habían sabido entablar y de los recursos que podía valerse Francia para sacar el mejor partido posible de aquella situación. Portal confió a Poussin una visión secreta en la tierra firme, de manera que en 1820 este se dirigió a las costas de Venezuela y las examinó con tal método y meticulosidad que entre los meses de mayo y julio de 1820 pudo apreciarse en su informe de haber visitado todas sus bahías, calas y fondeaderos. También estuvo en la isla de Margarita, visitó las poblaciones rebeldes y pasó después a Caracas, ciudad aún arruinada en un 75% por el terremoto de 1812. Allí se entrevistó con Morillo y pocos días después, en Curazao, con el general Juan Bautista Pardo, que había sido capitán general interino de Venezuela. Pasó después a Cuba y allí habló con Juan Manuel Cajigal, capitán general. La misión de Poussin quedó condensada en un informe maravilloso que, por ser fruto de la confrontación directa con los personajes realistas de la mayor importancia, resultaba enteramente confiable. Las conclusiones aludían a la inutilidad de postergar, de prolongar la lucha contra los revolucionarios y recomendaban el reconocimiento de los nuevos estados. Las conclusiones contrariaban entonces los proyectos del gabinete francés y le generaban por ello antipatía. Los prejuicios inherentes al régimen de la restauración explican entonces la continuación, a pesar de las indicaciones de Poussin, de esa política ciega que se prolongó hasta 1830. Pero la misión de Poussin también sirvió para confirmar la validez de los mapas españoles, que habían servido de base a los publicados anteriormente por el depósito de la Marina francesa. En otras palabras, se trató de una travesía de descubrimiento de la nueva realidad política republicana de la tierra firme y en una ocasión para reconocer la geografía de aquellas comarcas. Esta misión de Poussin fue seguida por otra, confiada al capitán Jacques-Pierre Drouot y dirigida al Río de la Plata. Zarpó del puerto de Lorient, en Bretaña, se dirigió a la Martinica y luego pasó a la ciudad de Buenos Aires pretextando una avería. Allí se entrevistó con el director Rondeau, lo que le permitió cumplir con el propósito que le había encomendado de recoger informaciones fidedignas acerca de tropas, fuerzas navales y comercio. En 1820, el contraalmirante Julien de la Gravière recibió también una misión secreta que lo llevó al Río de la Plata, a Chile, a Perú y a Colombia. Como en el caso de Poussin, Julien de la Gravière había nacido en un pueblito del Loira, había comenzado de abajo su carrera, había hecho parte de un barco negrero entre Angola y Saint-Domingue, había seguido cursos de hidrografía en Rochefort y había participado en una expedición por el Cabo de la Buena Esperanza, otra en el Océano Índico, Australia y Nueva Guinea, en busca de pistas que le permitieran aclarar la desaparición de la Pérouse. Había estado además en defensa de Francia en la Revolución en el Caribe y en las costas de Brasil, y había participado en la expedición de Saint-Domingue en 1850. Se trataba también entonces de un hombre con una vasta experiencia. Era entonces un viejo servidor de la Revolución y del Imperio. Al llegar a la banda oriental se entrevistó
con los principales exiliados de Buenos Aires, y entre ellos los antiguos directores Carlos María de Alvear y Juan Martín de Pueyrredón. Pasó luego a Chile, y al llegar a Concepción se relacionó con el general Freire, que había de convertirse en presidente de esa república. Pasó luego a Valparaíso, y allí entró en relaciones epistolares con el ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Echeverría. Luego llegó al Perú, justo en víspera de la revolución que entregó el poder del virreinato al general Lacerda. Como este hablaba francés con gran facilidad por haber residido en Nancy como prisionero durante las guerras napoleónicas, los dos hombres sostuvieron varias conversaciones muy provechosas. Pasó luego a Brasil, y allí presenció el nombramiento de don Pedro como lugarteniente general del reino y la partida hacia Portugal de Juan VI. Llegó posteriormente a Venezuela, justo en vísperas de la batalla de Carabobo, de manera que su presencia resultó providencial porque le permitió el transporte en julio de 1821 del coronel realista Pereira y de sus tropas de la Guaira a Puerto Cabello. Tuvo entonces un contacto privilegiado con Simón Bolívar, a quien describió como un gran hombre de Plutarco, y con Miguel Latorre, general en jefe del ejército de Costa Firme. Nuevamente entonces, la misión de Cavalier, de Julián de la Cavalier, como la de Alban Hussan, proporcionó una cantidad de información de primera mano sobre el desarrollo del proceso independentista en el Río de la Plata, Chile, Perú y Colombia. Permitió también el acopio de periódicos, constituciones y otros documentos políticos que fue visto por el gabinete parisino como un poderoso auxilio en la difícil tarea de fijar una estrategia entre los nuevos gobiernos. Y asimismo permitió mejorar los conocimientos geográficos franceses sobre la costa pacífica del continente. Como se vio con los casos de Hussan y de Julián de la Cavalier, ambos pertenecían entonces a los marinos que se habían criado y que habían ascendido gracias a la Revolución Francesa y al Imperio Napoleónico. La pregunta es si los casos de ambos son representativos de quienes fueron los comandantes durante todo el periodo de las estaciones navales de las Antillas y América del Sur durante el periodo de la Restauración. La consulta que practiqué en los diccionarios especializados muestra que todos nacieron alrededor de 1770, la mayoría de ellos en el seno de familias modestas, que comenzaron muy jóvenes como grumetes y ascendieron lentamente hasta la cima del escalafón a través de numerosas campañas por los mares del mundo y de múltiples batallas de las guerras de la Revolución y el Imperio. A pesar de su evidente entusiasmo por Napoleón, supieron hacer de tripas corazón después de Waterloo y continuaron sus actividades bajo el pabellón Flor de Lisaro, participando muchos de ellos en la guerra contra España. Y si durante el periodo de la Restauración su sumisión fue premiada con títulos y prefecturas marítimas, tras la Revolución de julio de 1830 se convirtieron en prefectos, padres de Francia o ministros de la Marina. Tales fueron entonces los contraalmirantes que comandaron las estaciones navales de las Antillas y América del Sur. Les voy a hablar brevemente de las dos estaciones navales que tuvo Francia, que en realidad se convirtieron posteriormente en tres, como les mostraré, en América durante el periodo. Tengo 15 minutos. La estación naval de las Islas de Sotavento fue restablecida en 1816 con 5 pobres embarcaciones, una fragata, una corbeta, un bergantín, una goleta y una gabarra. Ello quiere decir que los corsarios del estado de Cartagena, que acababa de desaparecer, pero que seguían en actividad, los corsarios seguían en actividad, tenían una flota 3 veces superior a la francesa. ¿Cómo explicar esto? Primero, razones de presupuesto, como ya vimos. Segundo, la necesidad de mantener un apostadero modesto para evitar querellas con las tropas inglesas que se mantenían aún en Martinica. Solamente con el relevo de los soldados británicos y la evacuación de Guadalupe en 1817 se abriría la posibilidad de aumentar las débiles fuerzas de la estación. Pero además de eso hay otra razón. La tercera razón tiene que ver con los corsarios revolucionarios. El gabinete parisino temía desatar la cólera, temía desatar su cólera por razones que iban mucho más allá de las Antillas. En 1939, el historiador norteamericano William Spence Robertson señaló la existencia en aquella época de rumores preocupantes, según los cuales los corsarios hispanoamericanos habían buscado liberar a Napoleón en Santa Elena. He encontrado en el archivo del Ministerio de la Marina en París un informe que confirma lo dicho por el historiador norteamericano. El ministro francés sabía que algunos corsarios no se contentaban con navegar por los mares de América y Europa, puesto que sus expediciones llegaban hasta Madagascar y el Océano Índico.
La circunspección era entonces indispensable si quería evitarse un conflicto que podía poner en serio riesgo el trono de Luis XVIII. Para 1819, la estación de las Antillas tenía exactamente el mismo número y el mismo tipo de buques que 3 años atrás. Nuevamente entonces, si se comparan los efectivos de esta estación con los que tenía la República de Venezuela, es forzoso concluir que los de esta última eran superiores, pues además de poseer una corbeta, 2 coletas y un bergantín, la República de Venezuela contaba además con el auxilio de muchos corsarios particulares. Con el paso del tiempo, los corsarios independentistas, conscientes de su poderío, se hicieron más atrevidos y comenzaron a atacar con más frecuencia el comercio europeo. De suerte que hubo presión por parte de las cámaras de comercio y las aseguradoras de Francia, y estos llamaron la atención del gobierno. Como además empezaron a circular rumores persistentes, según los cuales Inglaterra buscaba apoderarse de Cuba o Puerto Rico, se hizo indispensable contar con una verdadera estación naval. Yo he establecido unas tablas que muestran la evolución de las fuerzas navales de la estación de las Antillas. Como les dije, en 1816 había 5 embarcaciones. El mismo número se encuentra para 1819, pero ya para el 29, para el 21-12, para el 23-11, para el 24-22 y para el 26-30. Es decir, hay un crecimiento constante de las fuerzas francesas en el Caribe. Para 1825, esta estación naval era ya la más importante de cuantas poseía Francia en los mares del mundo. ¿Cómo explicar la importancia capital atribuida entonces al Caribe por el gabinete parisino? La respuesta se halla no solamente en la lucha independentista en México, Centroamérica y Colombia, sino también en el hecho de que aquellos mares fueron durante el periodo del escenario de la disputa por la suerte de las Floridas, Cuba y Puerto Rico, así que en el teatro de la resolución de la cuestión haitiana. Mientras que las aguas del Mediterráneo, del Canal de la Mancha y del Báltico habían sido aquietadas por el Congreso de Viena, las del Caribe se debatían aún en una tormenta revolucionaria abierta a la competencia de las potencias por el predominio y la riqueza. Paso brevemente a hablarles de la segunda estación naval, que es la de Sudamérica. En 1822, los desórdenes generados por la partida de Juan VI pusieron en riesgo la seguridad de los comerciantes franceses. Los agentes consulares en Río, Pernambuco y Bahía solicitaron contestes el despacho de fuerzas navales capaces de proteger a los súbditos de las contiendas civiles. Se creó entonces, por decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de la Marina y las Colonias, una estación naval que fue confiada al capitán de navío Alban Roussan, de quien ya les he hablado hace un momento. A comienzos del 23, Roussan se trasladó al Océano Pacífico con para fundar allí una nueva estación naval y encargó la comandancia de la del Brasil a otro capitán de navío, Jean Blibert. Con esto entonces llegaron a 3 las estaciones navales francesas de América. El nuevo apostadero estaba destinado a cubrir las costas de Chile y Perú y tomó el puerto de Valparaíso como centro de operaciones. Comenzó a funcionar en el momento preciso en que O'Higgins se vio obligado a abandonar el poder. En cuanto a la coordinación entre ambas estaciones, es importante decir algo. En un principio eran independientes, pero el comandante de la Estación Naval de Brasil recomendó en 1824 fundir bajo una misma autoridad los 2 apostaderos de Sudamérica, siguiendo el ejemplo británico, argumentando que de tal manera se conseguiría mejorar sensiblemente el desempeño de las fuerzas navales. En caso de necesidad, en efecto, sería mucho más fácil para el comandante del Pacífico encontrar directivas en Río que en cualquier puerto francés. Ribel tenía en mente y se refería a los sucesos más recientes, cuando la declaración de guerra a España y la total ignorancia sobre la conducta que debía adoptar con respecto a las fuerzas peninsulares del Perú habían llevado al barón Roussan a abandonar las costas de Sudamérica con los 3 barcos que tenía a su cargo. El ministro de la Marina consideró acertada la sugerencia y ordenó el 20 de mayo de 1825 que a partir de entonces los buques del Brasil y del Mar del Sur obedecieran a un solo jefe, y rebautizó la estación naval con el nombre de Estación Naval de Sudamérica. También establecí una lista, una tabla con la evolución de las fuerzas navales. La conclusión se puede extraer fácilmente. Los efectivos navales fueron sensiblemente menores a los del Caribe y no presentaron aumento durante el periodo. En enero de 1824 hay 6 navíos, en el 25 hay 10
en el 26 hay 8 y en el 28 hay 8. Les voy a leer rápidamente unas pequeñas conclusiones con respecto a esta exposición de las estaciones navales francesas en tiempos de la Restauración, que procede de los archivos de la Marina parisina. Según Ferdinand Brodel, la causa de la constante debilidad francesa en el concierto europeo debe buscarse en la incapacidad de dicho reino de constituirse en emporio marítimo. La ausencia de una verdadera flota le impidió en el siglo XVI dominar a Italia y al Mediterráneo, así como la derrota de la URSS en 1692 y las guerras de la Revolución y del Imperio significaron respectivamente el nacimiento y la consolidación de la supremacía naval inglesa. Esto está en el libro que él escribió sobre el modelo italiano. En esta conferencia se han estudiado los esfuerzos consistentes desplegados por los primeros gobiernos de la Restauración para colmar un poco esta brecha que al comenzar la tercera década del siglo XIX era considerable. Los encargados de la empresa eran conscientes de la imposibilidad en que se hallaban de colmar el rezago en un plazo de tiempo corto, mas sabían también que si Francia quería conservar un papel de primer orden en el mundo post-napoleónico, era imprescindible invertir generosamente en la marina. ¿Podía fortalecerse la industria nacional sin penetrar los mercados ultramarinos? ¿Era acaso posible influir en la política mundial sin una escuadra competente? ¿Cómo contar con una diplomacia eficiente sin establecer primero vínculos constantes y rápidos entre los agentes del reino y el gabinete? En la tercera década del siglo XIX, uno de los mayores desafíos que enfrentó Francia fue el de las independencias hispanoamericanas. Si desde el punto de vista político el fenómeno fue visto como una amenaza republicana al frágil trono de los Borbones, desde una perspectiva comercial y diplomática se temió que el desenlace de la contienda redundase en el fortalecimiento de la potencia marítima y comercial de la Gran Bretaña. Por ambas razones, durante el reinado de Luis XVIII se acordó la creación de sendas estaciones navales en las Antillas, el Brasil y el Océano Pacífico. La función de estos apostaderos no era solamente la vigilancia y protección de los buques comerciales franceses. Se trataba además de asegurar una presencia constante en los territorios que disputaban entonces España y los revolucionarios, de contar con informaciones fidedignas acerca de los acontecimientos políticos en momentos en que se carecía de representantes diplomáticos en América Meridional, de proporcionar datos confiables a los industriales y a los navegantes acerca de los productos en boga y de las estrategias implementadas por la competencia británica, de establecer lazos rudimentarios con las autoridades rebeldes y de cartografiar costas y fondeaderos desconocidos hasta entonces. Haciendo a un lado, por un momento, sus fuertes prejuicios políticos, Luis XVIII tuvo la inteligencia de aceptar que la dirección de las estaciones navales fuese confiada a los hombres más capaces de la marina francesa, muy a pesar de que estos hubiesen labrado su mérito durante las guerras de la Revolución y del Imperio. Por su parte, estos contraalmirantes supieron defender con lealtad e inteligencia los intereses de los Borbones y el principio de legitimidad monárquica en general. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Daniel Gutiérrez, por su muy interesante lectura, muy apropiada además para esta sesión solemne y conmemorativa del día de hoy. Como siempre en sus trabajos, novedosos, llenos de información inédita, producto obviamente de sus investigaciones en archivos americanos y europeos. Muy amable. Me uno a las felicitaciones del señor presidente y agradezco en nombre de la Academia esta primicia de su trabajo del postdoctorado en París, haciéndonos partícipes de todos estos hallazgos fruto de su muy rigurosa investigación. El 7 de agosto culminó en 1819 la campaña libertadora de la Nueva Granada de los ejércitos libertadores. En la vanguardia, José Paula Santander, y en la retaguardia, José Antonio Cristian Anzoátegui, como comandante general, el general Simón Bolívar. Los historiadores militares se han cuestionado si verdaderamente la magnitud de esta batalla fue de tipo militar. Algunos lo consideran que apenas fue una escaramuza, sobre todo en Colombia, cuando medimos las dimensiones de las tragedias, los éxitos o los fracasos por el número de muertos. En este caso es
la batalla de Boyacá un hecho significativo desde el punto de vista político, en la medida en que, al saber el virrey Juan Sámano que había sido derrotada de las tropas del coronel Barreiro, huyó de la ciudad y nunca más regresó. En 40 días, el general Bolívar constituyó el gobierno de las provincias libres de la Nueva Granada, dejó encargado al general Francisco de Pablo Santander como vicepresidente con 2 secretarios, marchó a Santo Tomás de Angostura y el 17 de diciembre de 1819 se constituyó la Unión de Venezuela y Cundinamarca. En 1821, el Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta constituyó la República de Colombia integrada por Venezuela, Cundinamarca y Ecuador, un ensayo de integración que duró prácticamente hasta el comienzo de la enfermedad y muerte de su inspirador, el general Bolívar. Para concluir esta sesión, ya tenemos la banda del batallón guardia presidencial y no tocaremos como en los otros años el himno de la Armada, sino que será la Libertadora. Don Guillermo Hernández de Alba, que fue durante muchos años el decano de esta academia, conservaba un pequeño cuaderno de guitarra de aprendizaje de Carmen Caicedo, la hija del presidente Domingo Caicedo. A partir de allí se pudo establecer cuál fue la música con la que danzaron los fundadores de la República en Bogotá y cómo animó las batallas en las que participaron los granadinos en las campañas del sur, hasta llegar a constituirse los ejércitos libertadores en 35.000 hombres en pie de fuerza, una de las grandes hazañas que los granadinos contribuyeron con hombres, con vitualla y con metálico a hacer posible la independencia de los otros países sudamericanos. De manera que los invito a escuchar La Libertadora, interpretada por la banda del batallón de infantería número 37, llamado Batallón Guardia Presidencial, ya que es básicamente una banda popular. Porque solo tengo 2 no pongo aún. Este chofer, tú sabes el directo de dirección. ¿Cuál? ¿El sur o el del norte? No sé, el de aquí. Estamos hablando de si es que tan complicada. De esta forma concluye el programa de esta sesión solemne en conmemoración del 100º aniversario de la batalla del campo de Boyacá de 1819. Antes de solicitarle que levante la sesión al señor presidente, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, la participación de la banda del batallón de infantería número 37, con una deferencia del coronel Antonio José Dangón, compromisos, como lo dije al comienzo,
agradecer también a General Londoño de la Escuela de Cadetes General Santander y a todos ustedes por su presencia. La mesa directiva les invita a continuación a una recepción que ofrece en el Salón Alberto Lleras. Bueno, muchas gracias de nuevo por la asistencia. Se levanta la sesión.